Al Antiguo Testamento, al libro de Esdras. Espero que sea de bendición esta predicación de la palabra de Dios y espero que siempre sigan creciendo en sus vidas espirituales, como el hermano Eder mencionó, y siempre fieles en las misiones y en toda la obra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad para escuchar tu voz por medio de tu palabra. Te ruego, Padre, que tú hables, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, que tú me des las palabras y que pueda ser claro tu mensaje, que pueda ser aplicado y cada persona pueda gozarse de crecer en ti. Te rogamos, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Aquí en el libro de Esdras vamos a ver un mensaje que se titula ¿Cómo viene la victoria al pueblo de Dios? ¿Cómo viene la victoria al pueblo de Dios? Pues esto se aplica a la iglesia porque habla del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento como grupo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pero también, pues, todos estos principios se aplican a la vida personal, al individuo. ¿Cómo viene la victoria? ¿Cómo viene? Pues claro, todos queremos tener la victoria, queremos ser victoriosos en nuestras vidas cristianas, nuestras vidas espirituales. ¿Cómo viene esa victoria? Bueno, vamos a ver en capítulo 6, empezando con versículo 15. Vamos a ver la victoria y luego vamos a regresar al principio del libro para empezar a ver cómo viene la victoria, cómo llegan a tener la victoria. ¿Cuál es la victoria en este caso? En este caso terminan la construcción del templo. En versículo 15 dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Vamos a brincar al versículo 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Victoria, alegría, gozo, se regocijaron. Pues esto es victoria, gracias a Dios. Ahora, vamos a mencionar aquí lo que es la base histórica que es necesario para entender esta historia. Pues probablemente todos los que están presentes, ¿verdad?, tienen una base de lo que es la historia en el Antiguo Testamento. Pero vamos a recordarnos, pues, para entender lo que es una gran parte del Antiguo Testamento, uno tiene que tener bien en mente lo que es el cautiverio. Menciona aquí, habla de venir de la cautividad. Bueno, sabemos que durante el tiempo de los reyes, Dios mandó profetas a Israel advirtiéndoles que si no se arrepintieran, iba a llegar juicio, iban a llegar a llevar los cautivos, ¿verdad?, de las otras naciones, iban a sufrir este castigo, pero no se arrepintieron
Y así como Dios lo profetizó, llegó el momento que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó y sí conquistó a todo lo que era Judá, el reino de Judá, los reyes de Judá, esa parte del reino dividido. Pues sabemos que la otra parte, lo que eran 10 tribus que se conocía ya como Israel, pues ellos ya fueron llevados cautivos desde hace tiempo, desde hace años. Pero este reino, Judá, se quedó hasta el momento 586 antes de Cristo, que el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo. Ese templo tan precioso, tan majestuoso que había construido Salomón, lo destruyó completamente. Todo en ruinas. Por eso el libro de las lamentaciones, lamentando lo que había pasado al pueblo de Judá. Bueno, la cautividad, el cautiverio duró 70 años, como Dios profetizó. Y ahora después, por Dios, algunos regresan y reconstruyen el templo, edifican el templo, llegan a tener el templo, llegan a esta victoria, gran victoria, como se expresa en estos versículos. Pero ¿cómo llegó eso? Fácilmente. La victoria viene inmediatamente cuando uno pide, cuando uno desea. Normalmente no. Es muy rara la vez que inmediatamente tenemos la victoria. Y claro, depende de cuál es la situación. Y obviamente edificar, construir a un templo, pues no es una cosa inmediata, ¿verdad? Pero aún así, vemos lo que eran los pasos para llegar a esa victoria. Vamos a capítulo 1, aquí de Esdras. Esdras capítulo 1, y vamos a ver que normalmente la victoria viene después de un tiempo de prueba. Después de un tiempo de prueba viene la victoria. Y en muchos ejemplos, en los ejemplos de José, de Job, muchos ejemplos que podemos ver de victoria en la palabra de Dios, antes de la victoria viene un tiempo cuando parece que todo está perdido. Todo está perdido. No hay posibilidad de victoria. ¿Dónde está Dios? Si no hay nada de indicación que va a haber victoria. Y luego interviene Dios y hay victoria. Hay gran victoria. Aquí en Esdras capítulo 1, vamos a ver primeramente que Dios inicia el proceso. Este proceso, estos pasos que llegan a la victoria, Dios inicia el proceso. Vemos aquí en versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjense, la intervención de Dios. Dios mueve el corazón de este rey. No es un rey de Israel, es un rey de, pues, una nación pagana, se puede entender. ¿Y por qué es Persia? Alguien diría, ¿verdad? Pensamos que era Babilonia que conquistó a Judá. Bueno, sí, era Babilonia, pero los babilonios fueron conquistados por los persas. Y entonces, rey de Persia. Pero él está en control. Como él dice, Dios había dado a él ahora sí todos los reinos. Pero él, de alguna forma, responde a Dios. Dios despertó su espíritu, dice la palabra de Dios, y él hace este decreto y da oportunidad para los judíos. Ellos están allí cautivos, están en cautividad, no están en su tierra, todo está perdido humanamente hablando. El templo destruido, Jerusalén en ruinas, ellos cautivos, lejos de su tierra, pero Dios inicia este proceso para llegar a una meta que Dios establece. Dios establece la meta de reconstruir el templo, de edificar el nuevo templo, el segundo templo ya, ¿verdad? Porque el primero era el de Salomón. Entonces, Dios quiere que este templo se edifique. Entonces, Dios inicia el proceso para llegar a esa meta en la cual van a gozarse de la victoria en Dios. Entonces, Dios inicia el proceso. Ahora, el segundo paso, el segundo punto que vemos aquí, el pueblo de Dios responde. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ellos responden, el pueblo de Dios responde, y Dios también toca el espíritu de ellos, dice, Dios despertó el espíritu de ellos al escuchar este edicto, al escuchar esta oportunidad que Dios instigó, que Dios arregló. Ellos responden. No están allí pues desesperados y desanimados, y no, pues mire, todo está perdido, no hay, ¿cómo vamos a regresar? Y hay muchos peligros en el camino, y hay muchos peligros allá, y no escuchamos nada de eso. El pueblo de Dios responde. Los jefes hablan con sus familias y hacen sus planes para regresar. Entonces el pueblo
de Dios responde. Y ellos tienen la misma meta que Dios había puesto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a regresar al fin de versículo 5? Para subir a edificar la casa de Jehová. Vamos a regresar a edificar la casa de Jehová. Responden. Y luego vemos en versículo 6, hay cooperación. Hay cooperación en el pueblo de Dios. No son unos cuantos y cómo se van a sostener, cómo se van a suplir, ¿verdad? Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Ahora, no todos podían regresar, eran muchos, y no podían todos regresar esta vez. Esta es la primera de varias veces que grupos regresan, pero en este primer grupo, ellos reciben de los demás que no pueden ir todos, ¿verdad? Pero ellos ayudaron, ellos cooperaron. Aquí está la plata, el oro, bienes ganado, cosas preciosas. Dieron la cooperación, cooperaron para llevar a cabo la meta que Dios había puesto. Y luego vemos que inclusive reciben el apoyo de las autoridades. Y vamos a ver que esto, pues puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Según la situación, no es siempre cierto que haya apoyo de las autoridades, pero en este caso sí. Y entonces ellos tuvieron esta ventaja también, dice versículo 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces, hermanos, pues, como dijimos, y vamos a ver más adelante, pues una cierta oposición de las autoridades. Pero cuando estamos con la meta que Dios nos pone, pues muchas veces inclusive Dios mueve el corazón de las autoridades para apoyar, y si no, de todos modos Él cumple su meta, su propósito. Él nos usa para cumplir ese propósito. Entonces, vamos a ver aquí en capítulo 3, vamos a brincar sobre capítulo 2 porque tiene aquí la lista de toda la gente que regresó, ¿verdad? Que no vamos a decir que no es importante, toda la palabra de Dios es importante, pero para nuestro propósito de estudio en esta noche, pues no es necesario ver la lista de los que regresaron. Entonces brincamos a capítulo 3. Y en capítulo 3 vamos a ver que el pueblo de Dios está unida. El pueblo de Dios se une
como un solo hombre, dice en versículo 1. Esdras capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Cuán importante es, hermanos? Sí, lo hemos visto muchas veces y sin duda, pues se sigue insistiendo, ¿verdad? Porque es bíblico, es correcto, ¿verdad? Que haya unidad en el pueblo de Dios, que se une el pueblo de Dios como un solo hombre, otra vez, en rumbo a la meta que Dios pone. No se puede esperar, ¿verdad?, que el pueblo de Dios se una para seguir en un camino equivocado, para seguir hacia una meta equivocada. Una meta que alguna persona o algunas personas ponen, ¿verdad? Que no es bíblico, no es correcto. Y ellos esperan que todos se unan con ellos porque hay que estar unidos. Bueno, sí, cuando la meta es bíblica y es correcta y es lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Entonces, unidos. Si hay algo propuesto que no es bíblico, no es correcto, entonces, hermanos, pues no puede el pueblo de Dios estar unido en, en ese rumbo, ¿verdad? Pero no hay por qué, no hay por qué hablar de metas equivocadas. Tenemos muy claramente en la palabra de Dios, muy claramente enseñada lo que es la voluntad de Dios, lo que es el propósito de Dios, lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos, como el pueblo de Israel, estar unidos, que haya unidad como un solo hombre, como una sola persona, ¿verdad? El pueblo de Dios se une y con esa unidad persiguen la meta que Dios ha puesto. Ahora, el pueblo de Dios entonces sigue el liderazgo de los que Dios levanta para obedecer su palabra. Dice versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salaltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, para ofrecer sobre él holocaustos. Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué pasa aquí? Se levantaron líderes, se necesitan líderes, se necesitan liderazgo. Dios escoge, Dios pone. Siempre hay liderazgo para el pueblo de Dios que Dios pone, guiado por Dios. El pueblo de Dios sigue a esos líderes. ¿Para qué? Otra vez, para cumplir la palabra de Dios. No se levantan líderes para cumplir otros propósitos, para cumplir propósitos egoístas, para cumplir otras metas, para llevar pues una gran gente para, para que se puedan levantar como poderosos. Y no, 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 no. Para cumplir la palabra de Dios. Está muy claro. Ellos hicieron esto para cumplir con lo que Dios había establecido,
lo que Dios había dejado con Moisés, lo que estaba escrito en la ley de Moisés, exactamente lo que Dios había dado, nada más, nada menos. Y estos dos líderes que vemos guiando al pueblo, Jesúa, que era el sumo sacerdote, obviamente por el lado espiritual, y luego Zorobabel por el lado civil. Era el gobernador por un tiempo allí. Y entonces Dios usó a estos dos líderes y la gente siguiéndoles a ellos para cumplir lo que Dios había establecido en la ley de Moisés. Y lo cumplen, sin duda, tal y como Dios lo había establecido. Entonces, hermanos, esto lleva a victoria. Esto lleva a victoria. Cuando el pueblo de Dios está unido, siguiendo a los líderes que están guiándoles a cumplir con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha establecido. Y luego el pueblo de Dios cumple lo que Dios ha establecido. Lo vemos en general en lo que está escrito en la ley de Moisés al final del versículo 2, pero sigue ampliando en versículo 3, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? La oposición y el problema, los problemas que vienen, pero ellos están cumpliendo la palabra de Dios y dice, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Recordamos cómo Dios lo había establecido. Versículo 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No están ya todavía participando en esta meta de poner la casa de Dios, pero están atendiendo la vida espiritual, están atendiendo lo que Dios había establecido, lo que Dios había mandado, y entonces están haciendo pasos en cumplir lo que es esta trayectoria hacia la victoria. Ahora, entonces, el pueblo de Dios cumple lo que Dios había establecido. Y ahora el pueblo de Dios se dedica a cumplir la meta que Dios había dado. Esta meta, ahora que habían establecido lo primero, ¿verdad? Que era lo que son los holocaustos y su adoración a Dios y su preparación espiritual, se dedican a cumplir el propósito de Dios. Se dan a cumplir el propósito de Dios. Dice aquí en versículo 7, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo,
comenzaron Zorobabel, hijo de Salaltiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, aquí otra vez, ¿verdad? La unidad, hermanos, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces se dedican a levantar el templo, se dedican a esta meta que Dios había dado, y están alabando a Dios, dando gracias a Dios, lo que era parte de la obra, lo que siempre, y como dice, según la ordenanza de David, rey de Israel, sabemos que David siempre estaba alabando a Dios, los salmos, alabando a Dios, dando gracias a Dios, ensalzando el nombre de Dios, con música, con trompetas y estos otros instrumentos, ¿verdad? Y cantando y dando gracias a Dios. Siempre una gran parte de la obra, una parte muy importante, hermanos. Y lo vemos incluido aquí. Y entonces, versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba como hermanos con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces, pues vimos el júbilo al final, cuando ya está construido el templo, ya está terminado. Pero aquí hay un paso intermediario que también da gozo, ¿verdad? Da gozo hacer pasos y cumplir con pasos hacia la meta final. Y ya están gozándose de la victoria en este paso. Versículo 12 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, el primer templo, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Bueno, hay mucho para pensar aquí, ¿verdad? Y uno puede pensar, ¿por qué están llorando? ¿Verdad? Cuando es un tiempo de alegría. Bueno, son los que vieron el primer templo. ¿Y por qué están llorando? Bueno, puede ser la nostalgia, ¿verdad? Es un momento muy emocional. Ellos vieron la grandeza del primer templo y ahora todo destruido y cómo debe de haber roto su corazón, ¿verdad? Pero ahora ya otra vez se está levantando. La pura emoción de eso, sin duda, les movió a llorar, ¿verdad? Pero a la vez, era un momento probablemente también de pensar, pues este templo no va a ser tan grande y tan majestuoso como el templo
de Salomón. Bueno, no nos dice más, ¿verdad? Pero probablemente muchas emociones encontradas, como decimos, ¿verdad? Muy difícil para ellos. Y pues en un tiempo de emoción, muchas veces pues uno llora, le da risa y llora a la vez y pues muchas emociones encontradas. Pero era un tiempo de tan grande el júbilo que se oía el ruido hasta de lejos, dice. El pueblo de Dios uniéndose para trabajar, unidos, siguiendo la meta que Dios había puesto, siguiendo los líderes, porque es necesario una organización entre los hermanos, siguiendo a sus líderes, al liderazgo que Dios había puesto, y están ya con los cimientos puestos. Avance, han avanzado. Y claro, viene la oposición. Siempre el enemigo quiere detenernos. Sus maneras, su plan, su manera de hacerlo no es siempre lo mismo. Puede ser en una manera, puede ser en otra manera, ¿verdad? Pero siempre el enemigo está atento para desanimarnos, hermanos. Cuando hay victoria, cuando el pueblo de Dios está avanzando, seguro que va a haber oposición. De alguna fuente, de alguna manera, va a haber oposición. Y aquí viene en capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Suena muy bonito, ¿verdad? Y muchos dirían, qué bueno, ¿verdad? Aún los enemigos, los que pensábamos que eran enemigos, pues resulta que no. Resulta que no son enemigos, quieren trabajar con nosotros, quieren unirse con nosotros. ¡Qué bueno! Y a muchos, ¿verdad? Les daría gozo y les aceptarían y empezarían a trabajar juntos, pero gracias a Dios, Zorobabel y Jesúa tuvieron la sabiduría de Dios para ver qué está pasando aquí. Versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Así, sin pelear innecesariamente, ¿verdad? Sencillamente no aceptan la invitación. Ellos entendieron, ¿verdad? Realmente cuál era el propósito. Y el propósito sale muy claro ya en versículo 4, lo que pasó después. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, pues salió al flote, ¿verdad? Luego vino la verdad, salió la verdad, ¿verdad?
Cuando les negaron la oportunidad de trabajar con ellos, pues luego se pusieron a frustrarlos, a tratar de atemorizarlos, ¿verdad? Para que no edificaran. Era obvio, era claro. Solo Babel y Jesús habían tomado la decisión correcta, habían tenido el discernimiento para saber, este pueblo no se ha probado como realmente gente que adora a nuestro Dios, que ama a nuestro Dios. No hay prueba, ¿verdad? Es muy fácil con las palabras decir, no, pues somos de ustedes y también queremos, y nosotros también adoramos el mismo Dios. Y no, pues lamentablemente, hermanos, no todos los cristianos tienen ese discernimiento. Y otra vez, pues muchos caen en esos lazos de cooperar con gente que realmente no es de Dios. Y el resultado es desastre. Pero gracias a Dios, en este ejemplo de cómo llegar a la victoria, cómo viene la victoria al pueblo de Dios, rechazan esa invitación, pero tienen que sufrir la oposición que viene. Tienen que sufrirlo, es parte de. Inclusive sigue hablando de más oposición, ¿verdad? En los siguientes versículos y pues vemos que hasta ponen a las autoridades en contra de los judíos sin tomar el tiempo para leer todo lo que pasó en este esfuerzo que hicieron. Lo que pasó resultó que tenían que detener la obra. En versículo 24, aquí al final de capítulo 4, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 10 años aproximadamente. Por 10 años la obra fue detenida. ¿Qué pasó? Pues esta gente se levanta en contra del pueblo de Dios allí trabajando. Escriben una carta al rey diciéndole, ¿verdad? Este es una gente rebelde y si tú permites que ellos levantan su ciudad y su templo, ellos se van a rebelar en contra de ti y entonces debes detener esta obra. Y bueno, el rey les da lugar, les escucha, el rey entonces manda que se detenga la obra y se detuvo. Aquí por una intervención de las autoridades se detiene. Pero viene capítulo 5 y no tenemos tiempo para entrar, ¿verdad? Completamente en este punto, ¿verdad? Pero para que veamos a una vez, que veamos, ¿verdad? Lo que son los pasos hacia la victoria. La gente se pone a trabajar unida, siguiendo a los líderes que Dios pone hacia la meta que Dios ha puesto y van avanzando, cooperando, participando. Todo va bien. Viene la oposición y se detiene la obra. Ahora, esta es una
intervención, ¿verdad?, de una autoridad que realmente no era la culpa de nadie, ¿verdad? No era la culpa del pueblo. No se puede decir que aquí fallaron y pues ellos fallaron y hubieran seguido, bueno, con las autoridades poniendo la ley, ¿verdad? Que tenían que detener la obra, pues tenían que detener la obra. Pero en este momento no pueden, pero en capítulo 5 Dios les manda dos profetas. Es en este momento que entran los libros de Ageo y Zacarías. Y otra vez insisto, ¿verdad? Que uno necesita familiarizarse con lo que es la historia de Israel y la ubicación de estos profetas y de todos los libros, ¿verdad? Porque no están en orden cronológico, pero lo que es Ageo y Zacarías, que están casi al final del Antiguo Testamento, aquí es donde entran en la historia. Dice versículo 1 de capítulo 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Qué pasó? El pueblo de Dios responde a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué estaban pensando? Bueno, pues otra vez, hasta cierto punto no podían hacer nada. El rey no les permitió. Pero Dios manda a Ageo. Ageo predica fuerte. Y tuviéramos tiempo, ¿verdad?, para leer lo que... Vamos a Ageo. A verlo rápidamente, ya casi se fue el tiempo, ¿verdad? Pero esto es muy importante. Y esto necesitamos también poner en nuestra vida, hermanos, responder a la predicación de la palabra de Dios. Tal vez no estamos haciendo nada muy malo, ¿verdad? No estamos viviendo en el mundo, no estamos pues endrogándonos o bueno, haciendo algo muy malo, pero estamos contentos con dejar el tiempo pasar sin obedecer a Dios y realmente servirle, dedicarnos a su obra como Él ha mandado. ¿Y cuáles son las consecuencias? En Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el mismo momento de Esdras capítulo 5, ¿verdad? En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo, están diciendo. Recuerden, han pasado 10 años, aparentemente, según lo que estamos viendo, ya no está realmente la situación que no pueden.
Pero el pueblo está diciendo, no podemos. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Y qué pasó con esta predicación fuerte, verdad? Esta predicación directa se puede decir, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. No piensa, ya no tienen problemas, ya pues ya se ponen a trabajar. No, pues todavía hay oposición, todavía hay pruebas, ¿verdad? Pero lo que queremos ver es que responden a la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, cuando el pueblo de Dios responde a la predicación, entonces hay esperanza. Va a haber resultado. Dios va a perdonar. Dios va a dar la victoria. Cuando el pueblo de Dios se pone ya, pues, ya apatía, ya para qué. Ya escuché eso, ¿por qué está predicando lo mismo otra vez? Pues ya intentamos eso y no dio resultado. No, no se pudo. No, no, no. Cuando el pueblo de Dios se pone a justificarse por no trabajar y no escucha y no responde a la predicación de la palabra de Dios, pues no hay victoria. No hay victoria, no pasa nada. Bueno, nada más lo que pasó al pueblo de Dios, lo que vimos, ¿verdad? Que Ageo les dijo, es tan fácil para Dios bendecir o quitar su bendición. Como dice, pues ustedes juntan y yo nada más soplo y, sí, ya gané, pero lo puso en saco roto.
ejemplos tan claros, ¿verdad? De lo que pasa cuando no estamos en obediencia, pero Dios nos da la predicación gracias a Él. Él es fiel en mandarnos sus siervos, dándonos la predicación de la palabra de Dios. Nosotros mismos debemos estar leyendo como escuchamos al rato, ¿verdad? Y Dios nos habla y Dios nos trata de despertar también para obedecerlo. Él quiere dar la victoria al nivel personal y al nivel de iglesia. Está esperando que respondamos a la predicación de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo. Está tan claro, Señor, cómo tú quieres que tu pueblo tenga la victoria, que te sirvan, que se levanten inclusive obras para tu honra y tu gloria, viendo almas salvas, gente entregándose a ti, tu obra avanzando, tu obra victoriosa, viendo resultado, tu pueblo viendo resultado, viendo fruto inclusive de su trabajo diario. Padre, te rogamos que tú hagas la obra en cada vida, cada corazón. Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Y con eso entrego el servicio al pastor, al hermano Eder. Que Dios les bendiga, hermanos.